Asociación Paz y Bien presenta. Amigos, buenos días, soy Fray Rafael Pozo, le estoy ofreciendo los nuevos productos que Paz y Bien ha puesto en el mercado. Usted consumiendo nuestros productos está favoreciendo a toda la estructura social y clínica que tenemos. Esperemos que usted vaya a darnos con una mano y al mismo tiempo está recibiendo con la otra todo aquello que le ofrece Paz y Bien. Confiamos en que tú consumas nuestros productos. Un abrazo. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al programa de las buenas noticias a través de este canal que nos cede este espacio. Y quiero comentarles que está a mi lado el doctor, quien es coordinador municipal del Ministerio de Salud, Álvaro Pérez, donde hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante. Pero antes, doctor, bienvenido al programa de las buenas noticias de Asociación Paz y Bien. Gracias por darme el espacio. Para mí es un gusto estar con ustedes y si de algo sirve mi presencia y la información que yo les voy a proveer, pues yo estoy feliz de que así sea, ¿verdad? Hay un tema bastante interesante del cual estamos viendo, por lo menos en el consultorio médico de Paz y Bien, es sobre el síndrome diarreico agudo de parte del centro de salud. Tal vez sí puede ser que sean similares los casos que ustedes estén viendo o no, pero cuéntenos un poco para entrar en contexto sobre qué es un síndrome diarreico agudo. Se le denomina síndrome diarreico agudo a unas características que se presentan de diarreas en los niños en ciertos periodos de tiempo. Estas características son cambio en la consistencia de las heces fecales o cambio en la cantidad o en las veces que van a defecar los niños. Es decir, cualquier tipo de situación que aumente el volumen en las deposiciones diarreicas, las características que sean más acuosas o el número de veces se considera una diarrea, y esa diarrea, porque no se puede identificar fácilmente cuál es el germen causante, se le denomina síndrome diarreico agudo. Bueno, esto es interesante y ya hemos conocido en sí el contexto de a qué viene esto. Vamos a meternos en su caso y gracias por aceptar la invitación. ¿Se tiene una estadística o el centro de salud o el Ministerio de Salud en el área del departamento de Chiquimula o en sí del municipio de Quezaltepeque se mantienen estadísticas de cuántos niños constantemente sufren de este síndrome? Sí, nosotros manejamos estadísticas vitales. De hecho, el Ministerio de Salud maneja un sistema de información gerencial en salud que nos permite a nosotros hacer un análisis estadístico epidemiológico de cuántos casos se presentan cada año, en dónde se presentan estos casos y qué características tienen las personas o los individuos que padecen la enfermedad. Desafortunadamente nosotros manejamos solo las estadísticas del centro de salud, porque aunque se ha pedido que los sanatorios o clínicas privadas envíen información,
rara vez nos comparten la información que tienen. Y esa es una debilidad porque usualmente esos datos no los tenemos nosotros disponibles, ¿verdad? Pero yo les puedo decir, por ejemplo, que el año pasado tuvimos en total 858 casos, en el 2019 manejamos 1.381 casos y en el 2018 572 casos. En total. Son los registros que prácticamente llegaron al centro de salud. Sí, es decir, se compartieron es decir, son los que nosotros atendimos. Pero muchos otros niños fueron a otros establecimientos privados o de servicio social en atención de salud que no tuvimos oportunidad de recibir, ¿verdad? Esa información. Me llama realmente la atención el cambio entre un año y otro año. Desde su punto médico, ¿a qué considera este cambio? Pues que es prácticamente que la mitad de un año anterior. Hay muchos factores que hacen que se modifiquen los datos que yo les mencioné anteriormente. Uno de los factores es, por ejemplo, que el año recién pasado tuvimos nosotros, desafortunadamente, la situación que se generó con la pandemia de salud. Exacto. Que no solo se dio en Guatemala, por eso se denomina pandemia. Esta infección en vías respiratorias denominada SARS-2 o COVID-19, como se le llama popularmente. Y las personas no salían de su casa. Entonces, puede ser, ese es un supuesto que hemos analizado nosotros, que la gente, como no pudo salir porque existía una cuarentena, estaba prohibida la circulación de personas, y particularmente la de niños y personas de la tercera edad. Estos niños, que son los que más frecuentemente tienen síndrome diarreico agudo, no llegaron al centro de salud y probablemente tampoco a instituciones privadas. Otra situación importante es que el centro de salud de Quezaltepeque ha desarrollado una gran cantidad de actividades preventivas que probablemente han tenido algún impacto, ¿verdad? Pero eso, como no ha sido determinado con alguna evidencia, pues nosotros asumimos que eso ayudó, pero no podemos asegurarlo porque no tenemos evidencia de eso, ¿verdad? Exacto, todo esto es en base a estadísticas, y yo creo que es bien importante, y sobre todo pues tener este tipo de datos, porque pueden acompañarnos con... Estás viendo el programa Las Buenas Noticias, gracias al apoyo de este canal. El incremento de los casos del síndrome diarreico agudo en el oriente de Guatemala es muy alarmante. Durante la pandemia COVID-19 se ha incrementado un porcentaje considerable, siendo la diarrea como tal la primera causa de nutrición y muerte de niños pequeños en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 1.5 billones de episodios de diarrea aguda al año, las cuales causan 2.5 millones de muertes por año. Para evitar el síndrome diarreico agudo, te recomendamos: el lavado de manos es el modo de defensa más importante para prevenir el contagio de diarrea, tanto para los proveedores de cuidado infantil como para los niños. Los niños siempre deben lavarse las manos al llegar al centro de cuidado infantil y, durante el día, después de volver de jugar al aire libre. Use toalla de papel desechables cuando se lava las manos. Todos los cuchillos y tablas para cortar carne, pollo o pescado crudo debe lavarse a fondo con agua caliente y jabón después de cada uso y antes de usarlos con otro tipo de alimentos. Nunca compre alimentos estropeados. Revise las fechas de caducidad en las etiquetas y guarde todos los alimentos perecederos en el refrigerador. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos y a menudo durante la preparación. En caso de presentar una infección de diarrea aguda, acercarse al centro o puesto de salud de la comunidad. Queridas amigas, paz y bien. Estamos en un momento donde tenemos que guardar las debidas normas de seguridad. Por eso hemos preparado con mucho cariño este video donde nos muestra el correcto lavado de las manos. Esperamos puedan hacer buen uso de él. Hoy más que nunca es importante el lavado constante de nuestras manos. Hola, mucho gusto. Les saluda la doctora Luisana Salguero de la Clínica de la Mujer del Consultorio Médico de Paz y Bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia del lavado de manos. Es muy importante contar con agua, jabón y papel higiénico.
El primer paso es abrir el chorro, mojarnos nuestras manos, agregarnos jabón, realizar bastante espuma con nuestras palmas. Luego nos vamos a lavar entre los dedos. Luego detrás de las manos. Como cuarto paso nos lavaremos los pulgares. El quinto paso detrás de los dedos, las uñas. El séptimo paso las muñecas. Por último enjuagamos y nos secamos con el papel. Este mensaje es parte del programa integral de lucha contra el maltrato y promoción de la mujer rural y población infantil en situación de riesgo, gracias al apoyo de Manos Unidas y Asociación Paz y Bien. Estás viendo el programa Las Buenas Noticias gracias al apoyo de este canal. Como ya lo decía yo al inicio, en Asociación Paz y Bien, a través del consultorio médico, pues se ha tenido también un incremento en este síndrome y por ello, pues nuestra intención de poderles llevar este tema para todos ustedes. El centro de salud, ¿cómo trata estos temas? Cuando evalúan al niño, ¿qué tratamientos le dan? ¿Cuál es el proceso? Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Está el aspecto clínico y el tratamiento curativo que se da en el caso de un paciente que presenta el síndrome diarreico agudo. Aquí es muy conveniente mencionar que históricamente, a partir de la aparición del descubrimiento y el uso apropiado de las sales de rehidratación oral, se redujo drásticamente el curso de la enfermedad del síndrome diarreico agudo y la mortalidad generada por el síndrome diarreico agudo. Es decir, las dos principales de causa de enfermedad a nivel mundial, en los países subdesarrollados donde las enfermedades infecciosas son las primeras causas que causan enfermedad, valga la redundancia, son síndrome diarreico agudo e infecciones en vías respiratorias. A partir de la aparición de las sales de rehidratación oral, esto se invirtió. Antes eran más muertes por deshidratación secundarias a síndrome diarreico agudo que neumonías. Ahora es al revés. Hay más muertes por neumonías, por infecciones en vías respiratorias y en segundo lugar tenemos los síndromes diarreicos agudos, tanto en enfermedad o morbilidad como en mortalidad. Entonces, el tratamiento curativo que mencionaba yo es la evaluación clínica del paciente, una anamnesis que es un interrogatorio para determinar cuál es la causa del problema. La anamnesis se considera el 80% del diagnóstico del paciente. Usualmente estos síndromes diarreicos agudos se presentan en épocas que denominamos nosotros estacionales. Estacionales porque se presentan dependiendo de la estación del año que se da. En este momento nosotros estamos en un periodo estacional en el que aparecen alguna cantidad de casos. Esto debido a que comienza a haber cierto tipo de escasez de agua entubada en algunos lugares. En Quezaltepeque afortunadamente no existe ese problema. Aquí en el agua entubada llega regularmente a las viviendas de las familias. Y en los lugares donde no hay agua, el problema es que comienzan a recolectar agua y probablemente los depósitos que tienen no son muy adecuados y probablemente se ensucian con algún tipo de material que puede contener parásitos en algunos casos y en algunos otros casos bacterias o virus. La principal causa de síndrome diarreico agudo ha sido y sigue siendo viral. Es decir, el más frecuente ha sido el rotavirus, pero entre las familias de los virus existen una cantidad de miles, de cientos de miles de virus, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del rotavirus, no hay una sola cepa, sino que pueden haber varias cepas. Y hay coronavirus, como el que generó el COVID-19, hay sapovirus y otros más. O sea, cada uno depende de algunas características morfológicas, tienen sus nombres y pueden haber una gran variedad. Exacto. Entonces, como los virus no tienen ningún tratamiento hasta el día de hoy, la actividad que se desarrolla es preventiva. Se les pide a las familias que tengan las medidas sanitarias apropiadas, que el agua que van a consumir la hiervan,
o la filtren, o que le administren cloro en cantidades apropiadas, en donde tengan duda de que el agua tenga un contenido de un origen no muy conocido. Y entonces el lavado de manos, el cuidado de manejar agua segura para consumo humano es la principal forma de prevenir este tipo de enfermedades. Luego, es más frecuente en los niños porque los niños no han desarrollado un sistema inmunológico capaz de eliminar los virus y no tienen memoria inmunológica para estos virus. Entonces, en los adultos uno ya estuvo expuesto a este virus y probablemente, aunque lo ingiera, no va a tener el problema porque nuestro sistema inmunológico lo va a inhibir. Esa es una parte, digamos que es la parte curativa. Y la otra parte es la parte preventiva, que eso incluye, en el caso del centro de salud, dentro de los programas que manejamos nosotros, existe todo un sistema que se denomina vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Nosotros tenemos alrededor de 80 comunidades en Quezaltepeque, pero nosotros la red de distribución que manejamos la monitorizamos en áreas específicas donde consideramos que pase el agua para una o dos o a veces 3 comunidades. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema de vigilancia para determinar, por ejemplo, si tiene cloro residual. En la mayor parte de comunidades tienen en la red de distribución de agua que consta de varios depósitos. Uno es un depósito de captación. Digamos que el agua sale de una fuente X, que puede ser un arroyo, usualmente es en lugares altos donde no hay ganado, no en donde pasa el río que ya está contaminado. Entonces, nosotros desarrollamos un control residual para ver si el pH y la cantidad de cloro que tienen residual es suficientemente apropiada para decir que esa agua no tiene bacterias patógenas. Entonces, nosotros hacemos una vigilancia en el área urbana de 2 sistemas de agua mensualmente. Y a nivel comunitario, hacemos una vigilancia de agua de 54 fuentes para determinar si existe el cloro residual apropiado, ¿verdad? Y en total, tenemos nosotros también alrededor de las 80 comunidades donde hacemos vigilancia bacteriológica, en donde se toman muestras de agua y se permite verificar a ver si crecen bacterias dentro de las muestras que se tomaron. En general, puedo decir yo que un 90% de las muestras que se han tomado el año recién pasado fueron negativas. Y el otro 10% son áreas donde encontramos nosotros que hay heces fecales en el agua. Y la forma más fácil de darse cuenta uno es que dentro del cultivo bacteriológico que se hace, aparece crecimiento bacteriano y principalmente Escherichia coli, que es una bacteria que nosotros tenemos como parte de la microbiota indígena normal. Hay cierto tipo de Escherichia coli que nosotros tenemos en el intestino y que aparece dentro de esos cultivos. Entonces, cuando aparece esto, verificamos en todo el sistema de agua, digamos en el tanque de captación, en la red de distribución y en los tanques de distribución, en donde hay problema con este tipo de agua contaminada. Y las medidas que se toman son la limpieza de los tanques de captación y de distribución y la administración de cloro. Debo decir que en Quezaltepeque, en la mayor parte de comunidades tenemos clorinadores, que son unos aparatos mecánicos donde se mete una pastilla de cloro. Esto es responsabilidad de la municipalidad y tanto el señor alcalde como el consejo edilicio han cumplido con este requerimiento y administran regularmente estas tabletas de cloro para que los voluntarios comunitarios, en este caso son las coordinaciones comunitarias, se encarguen de verificar que estén colocando el cloro y que se administre de una forma correcta, ¿verdad? O sea, evitando el desperdicio o la no aplicación del cloro. Claro, sí. Debo decir, hay algunas comunidades donde tenemos gente tan interesada en colaborar con la población
que ellos mismos han hecho sus propios cloninadores de forma manual. Y este es un trabajo, aunque sea aparentemente simple, de ingeniería, que ellos están haciendo por su ingenio y su voluntad de hacer bien las cosas. Y sin duda, pues no solo en este caso ese tipo de enfermedades podrían evitarse, sino otro sinfín que podría acarrear por una agua contaminada o por lo que ya nos explicaba. Pues no me queda más que agradecerle. Gracias, doctor, por esta entrevista y sobre todo por dar a conocer también las estadísticas, que eso es lo que queríamos darle a conocer a la población y hacerles saber que cualquier o al menor síntoma que puedan pues buscar las entidades de salud, ya sea públicas, privadas o sociales, para tratar esto. Ya para finalizar, el centro de salud en el municipio de Quezaltepeque, también tenemos espacios en Esquipulas y Olopa. ¿Cuáles son los horarios en los cuales se están atendiendo? Actualmente en el centro de salud de Quezaltepeque tenemos un horario de 7 de la mañana a las 15 horas o 3 pasado meridiano, ¿verdad? Y nosotros no contamos con encamamiento ni servicio 24 horas porque nos encontramos apenas a 35 kilómetros de la ciudad de Chiquimula, donde tenemos un hospital que tiene todas las especialidades. Entonces, en algunas oportunidades pues hemos tenido el apoyo para tener servicio de ambulancia a las 24 horas, pero en este momento no contamos con suficiente recurso humano como para poder manejar ese tipo de servicio. Pero en estas 8 horas de trabajo tenemos disponibilidad de transporte para el hospital, atención ambulatoria de pacientes que lo requieran, y los pacientes graves o con traumas que no podemos manejar son estabilizados en el centro de salud y transportados hacia el Hospital Modular de Chiquimula. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y nosotros vamos a seguir conociendo más sobre este síndrome diarreico agudo a través también de los médicos de Asociación Paz y Bien, así de que no le cambien. Mantente cerca de nosotros y conoce todas las actividades que realizamos en Asociación Paz y Bien. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Asociación Paz y Bien Guatemala. En Instagram como Paz y Bien Guatemala. Y en YouTube como Asociación Paz y Bien Guatemala.